Buenos días, les doy la más cordial bienvenida a nuestro tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 6 de diciembre del 2023 y vamos a seguir con la lectura de la Biblia en un año con el libro de Apocalipsis, capítulo 6. Apocalipsis 6. Dice el versículo 1 del capítulo 6: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Bueno, aquí tenemos cuando empieza el proceso del Cordero de Dios a quitar los sellos, a destapar los sellos. Em, y va a ir mencionando, bueno, uno de los seres vivientes es el que le va a decir quién es o qué hace este caballo, y aparecen cuatro jinetes. Aparece un jinete blanco, otro en un caballo eh, mm, rojo, otro negro y otro, la Reina Valera dice amarillo, pero la más segura traducción debería ser verde, verdoso, pálido, porque no es exactamente amarillo, que ahorita lo vamos a ver. Dice entonces, acordémonos que el primer ser viviente es el que tiene como forma de león. Este entonces llama a Juan y le dice que venga y mire, y aparece en escena un caballo blanco. ¿Qué arma tiene este caballo blanco? Dice la Biblia que tiene un arco y le fue dada corona y salió venciendo para vencer. Bueno, frente a este eh, personaje, ha habido como dos posturas frente a quién puede ser. Algunos dicen que puede ser Cristo, porque en Apocalipsis 19:11 menciona también al jinete o al gran jinete, el caballo blanco, pero hay una gran diferencia entre estos dos, y es que el de Apocalipsis 9 no tiene un arma que es el arco, sino la espada, muy coherente a lo que se ha dicho de la palabra del Señor, que es una espada de doble filo. Dice Apocalipsis 19:11: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, la descripción no es igual, es diferente, entonces, pero pues esta es como una de las ideas que se ha mantenido, que posiblemente sea el Señor Jesús, y cuando dice salió venciendo para vencer. La otra postura que tiene más aceptación pues en medio de los comentaristas y traductores bíblicos también, dice que se refiere a un jinete, ¿sí? Que representa lo que para aquel entonces era tal vez familiar para Juan, y había un ejército de un pueblo de los partos. Ellos se caracterizaban por ser unos excelentes jinetes y diestros en la batalla con el arco, ¿sí? Se caracterizaban porque eran muy hábiles con esta arma, con el arco. El arco es un elemento de guerra muy efectivo, porque pues puede mantener una distancia con sus enemigos,
y puede ser muy contundente. Entonces, este jinete, también dentro de esta postura, acordémonos que una de las cosas que ha buscado hacer el enemigo es imitar, em, pues confundir también. La mayoría entonces coincide que este caballo blanco, además los sellos, cada sello que se está destapando nos está mostrando unos eventos que van preparando la venida del Señor, ¿sí? Los tiempos del fin. O sea que estas señales son más bien como juicios, son más bien como podríamos decirlo, castigos. Y este jinete blanco se le da la, digámoslo así, la función de traer la guerra, ¿sí? De atacar, de traer violencia, de conquista. Esta es como la imagen que muestra este jinete cuando dice la justicia. Pero hay otro elemento muy diferente en el que se apoyan muchos para decir que definitivamente no puede ser el Señor Jesucristo, y es la expresión de la corona. Dice que este tenía una corona, ¿sí? Además, pues, de su arma, que era un arco, pero en griego la corona que aparece aquí es estéfanos, ¿sí? Y estéfanos es una corona que recibe un vencedor, ¿sí? Por eso dice, salió venciendo para vencer. Entonces, esta corona, estéfanos, no es una corona real, sino que es una corona como de victoria, ¿sí? Como una especie de premio. Pero en Apocalipsis 19, cuando habla de que su cabeza estaba llena de coronas, estas coronas de Apocalipsis 19, donde se refiere exactamente al Señor Jesucristo, porque dice Rey de Reyes, Señor de Señores, es diadema. Y esta diadema tiene una implicación diferente a Estéfanos. Estéfanos es, digámoslo así, como les mencioné, un premio, pero diadema es más bien la corona real. O sea que este del caballo blanco que aparece en Apocalipsis 6 es un conquistador, ¿sí? Es no sé, representar un ejército conquistador, imperial, que busca combatir, que busca dominar, ¿sí? Que busca subyugar, pero el jinete de Apocalipsis 19, perdón, es coronado como Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿sí? Como majestad. Así que creo que tiene más sentido en el que este jinete blanco definitivamente no sea el Señor Jesús, sino que sea alguien o algo que representa la guerra. Luego dice el versículo 3 que abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente. El segundo ser viviente es el becerro, ¿sí? Y le menciona, ven y mira, salió otro caballo bermejo, bermejo es rojo, al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Bueno, aquí, ¿cuál es la diferencia con el caballo blanco? Que el caballo blanco es un conquistador que viene a dominar, que viene digámoslo así, extender su dominio, a subyugar, pero el caballo rojo lo que trae es que entre los hombres se quite la paz, ¿sí? Una cosa es, digámoslo así, la guerra a la gran escala de las naciones, y otra cosa es que no haya paz entre los seres humanos. O sea, ¿qué es lo que trae este caballo? Discordia. No sé, que los hermanos se vuelvan contra los hermanos, que los padres se vuelvan contra los hijos, que las casas se dividan, que haya discordia en los matrimonios, que haya discordia entre los semejantes, que haya discordia dentro de los mismos pueblos, ¿sí? Divisiones. Em, Decía el Señor Jesús, o dijo el Señor Jesús, una casa dividida contra sí misma no puede prosperar. Entonces, a este caballo bermejo se le da esa potestad de quitar la paz, que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada, ¿sí? Y hemos visto, y esto se ha acelerado, no es solo porque los medios de comunicación lo cubran más, es que en verdad pasa mucho más, cómo los esposos atacan a sus esposas, esposas a sus esposos, hay asesinatos a hijos, hay asesinatos a los padres, entre hermanos,
en disputas, en riñas, en peleas. Hemos visto en celebraciones como el Día de la Madre, a veces la Navidad, lastimosamente, que entre familias se agreden, se maltratan al punto de llegarse a quitar la vida, ¿sí? Eso es lo que pasa con este segundo jinete. Cuando se abre el tercer sello, versículo 5, el tercer ser viviente, que era el hombre, que tenía forma de hombre, le dice, ven y ve, y mire, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Entonces mire que tenemos como diferentes armas. El blanco tenía un arco, rojo tenía una espada y el negro tenía una balanza. Y dice, y oí una voz que en medio de los cuatro seres vivientes me decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Bueno, esto demuestra escasez, no necesariamente hambre, pero sí escasez, escasez de alimento. Y de hecho, leía un comentario que me llamó mucho la atención porque habla de que se quitaría o sea, se limitaría el consumo del trigo y la cebada, que eran elementos básicos, digámoslo así, de la canasta familiar de aquel entonces. Y que ese denario, que es el salario de un día, o sea, el denario alcanzaría para la porción diaria de 1 a 2 personas. O sea, imagínense el salario de un día, el salario mínimo de un día, porque ese salario era el salario, era el jornal de un jornalero. Entonces, no era un gran salario, no era un salario integral, sino que era el salario simplemente de un día. O sea que una persona debía trabajar un día y todo lo que trabajara ese día le iba a alcanzar escasamente para su alimento, le iba a alcanzar escasamente para la comida diaria, ¿sí? Entonces, con esta cebada, ojo, le alcanzaría para uno u lo otro, o trigo o cebada, ¿sí? O trigo o cebada, no tendría para más. El aceite y el vino no iba a escasear, ¿sí? Em, y en el comentario de William Berkeley, él decía que pues, le llamaba mucho la atención que tal vez en algún momento habrá mucho lujo, pero ni aun el tanto lujo alcanzará para poder comprar el alimento, ¿sí? A pesar de que pueda haber abundancia de vino, de aceite, que aparentemente es un poco más lujoso, pero que no habría. Voy a leerles literalmente, dice, es cierto que en una situación en la que no faltaran el aceite y el vino, pero el pan estuviera prohibidamente caro, sería el equivalente a una en la que hubiera lujos abundantes, pero escaseara lo más necesario. Podemos ver la gravedad de la escasez por la afirmación de la voz de entre los cuatro seres vivientes. Una medida de trigo o 3 de cebada costaban un denario. La medida era un hoynix, que equivalía a un litro, y que se definía corrientemente en el mundo antiguo como la porción diaria de un hombre. Un denario era el jornal de un obrero que solo se podría comprar con el de los países, comparar con el de los países más pobres. Normalmente un denario era el precio de entre 8 y 16 medidas de trigo. Entonces imagínense el precio tan alto que tenía el alimento, que solo alcanzaba para comprar una porción diaria con el salario de un día. Pero miren esto, habría lujos abundantes, pero habría escasez de lo más necesario. Esto me llamó mucho la atención. El comentario de William Barclay tiene ya por lo menos unas 3 décadas de escrito. Me llama mucho la atención porque estamos en una época de mucho lujo, pero donde muchas personas están comiendo mal. Con lo de la pandemia quedó descubierto cómo familias de clase, no sé, estratos 4, 5 tal vez, tenían una buena casa, tenían carro último modelo, pero estaban aguantando hambre, ¿sí? Y tenían lujos, pero no tenían cómo comer. Y quién sabe, como alguna vez explicaban, hay una pobreza oculta.
no es una pobreza evidente, es una pobreza oculta porque son personas que aparentemente no tienen necesidades, pero que están pasando necesidades vitales como es el de la alimentación. El cuarto jinete, que es el cuarto sello, dice, y el ser viviente que le llama es el águila, y dice, mire, aquí un caballo amarillo. Ahí es donde les decía que pues la traducción simplemente amarillo no es tan precisa porque la palabra que aparece allí es cloros, cloros. De allí viene la palabra clorofila, que clorofila sabemos que es el pigmento, bueno, clorofila es algo así como hoja verde o, sí, hoja verde y es el elemento que tienen las plantas. Así que este amarillo más bien es verdoso, así parece la palabra cloros, verdoso, dando a entender como, y esa palabra se utilizaba cuando se describía el pavor, el pánico o el terror que experimentaba alguien como de muerte, ¿sí? Entonces, no es amarillo, sino una palidez de muerte. Y el color más acertado sería verde, verde pálido, ¿sí? Ese es. O sea, que no era un caballo amarillo, lo que quiero decir, porque encontré un comentario que me pareció muy impresionante. No es un color amarillo, sino que es un color verde, más bien. Y dice que este cuarto jinete, eh, el que lo montaba tenía como nombre muerte, y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras del campo. Bueno, aquí hay una referencia que me llamó mucho la atención porque el año pasado estuvimos haciendo un estudio sobre Jeremías y sobre Ezequiel, donde Ezequiel, en el capítulo 14, está emitiendo un juicio del Señor, dice juicio contra la idolatría, y en ese Ezequiel 14, versículos 12 al 23 les voy a leer. Dice, vino palabra de mí el Señor, el Señor diciendo, estoy en Ezequiel 14, 12. Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, revelándose perdidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y la quebrantare, y le quebrantaré el sustento del pan, póngale cuidado, le quebrantaré el sustento del pan, enviaré en ella hambre, y cortaré de ella hombres y bestias. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice el Señor. Bueno, todo el pasaje menciona entonces hambre, luego habla de bestias feroces, el 15, el 17 de espada y el 19 de pestilencia. En este juicio que viene a causa del pecado del pueblo, dice el Señor que solo tres hombres se podrían mantener y son Noé, Daniel y Job. Solo ellos mismos escasamente se salvarían de de este juicio. Casualmente, este mismo juicio es el que está mencionando el libro Apocalipsis. O sea que lo que Ezequiel estaba profetizando y anunciando es algo que vendría en el momento en que se están destapando los sellos. Así que tenemos, digámoslo así, guerra y dominio, se quita la paz, o sea, discordia entre los seres humanos. Luego va a venir la escasez, el hambre. Y el hambre, eso sí lo puede generar el hambre, una mala alimentación, una mala dieta, pues genera que las defensas se bajen, genera que seamos más vulnerables a las enfermedades. Pero aquí dice que viene enfermedad, ¿sí? Que viene a través, o la muerte va a venir a través de la enfermedad, a través de la espada, a través de las fieras del campo, de la tierra, perdón, pero también con bestias, o sea, enfermedades que vendrían de parte de animales, que la producirían animales, no sé, virus, bacterias y todo lo que hemos venido viendo en el último tiempo, que hasta hace 2, 3 décadas era ficción, pues ya lo hemos visto como una realidad. Mire, lo del tema de la pandemia es definitivamente una señal muy clara de lo que el mismo Señor dijo y es lo que tenemos que entender. Todo esto ya fue anunciado y advertido. Luego viene un quinto sello. Ahora,
Pienso yo sin irme, pues, sin temor a equivocarme, porque coincido con muchos comentaristas, que estos sellos definitivamente son señales que sí se están manifestando y que han venido incrementando en los últimos tiempos, ¿sí? O sea, algunos creían que antes de los sellos estaba el arrebatamiento. Hasta este momento no se menciona nada, aunque Apocalipsis no lo dice literalmente arrebatamiento, pero no se menciona nada de que la iglesia no esté presente en esta situación. O sea, esto que estamos leyendo, este proceso en que se están destapando los sellos, la iglesia va a estar en el mundo, va a estar en la tierra y va a evidenciar estas situaciones. Esto debería la iglesia llevarla a creer, a convertirse, a arrepentirse y dejar de pecar, ¿sí? Porque esto demuestra que lo que el Señor anunció se va a cumplir cabalmente. Y si usted puede identificar de que en verdad estos jinetes han salido, de que en verdad el mundo en este tiempo y en los últimos tiempos está experimentando conquistas, beligerancia, imperialismo, ¿sí? No estoy hablando desde una postura progresista ni de izquierda, sino en el sentido de que hemos visto cómo naciones quieren dominar a otras, ¿sí? Cómo quieren extender sus dominios a través del poder militar, pero también cómo tenemos que se ha ido la paz entre los seres humanos, como ya hay escasez, sí hay escasez, y lo hemos visto, es que tuvimos nosotros dos ensayos muy evidentes, uno por la pandemia y otro por el estallido social. Hubo escasez, sí, y podría haber dinero, pero había escasez, encarecimiento de los alimentos. Y seguramente a algunos estratos no les afectó tanto, pero hubo otras personas que en verdad tuvieron escasez. ¿Sí? Eh, y, y tenemos lo de las enfermedades, ¿sí? Espada, hambre, enfermedades y también enfermedades que provienen de animales, ¿sí? Cada vez hay más enfermedades incontrolables. Luego el quinto sello dice que vio el altar las almas de los que habían sido muertos, aquí habla de los mártires que vivieron en Cristo, y clamaban a gran voz, eh, diciéndole al Señor: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Bueno, aquí también se relaciona con Génesis 4:10, cuando la sangre del justo Abel clama al Señor. Em, estas almas están en un lugar, bueno, están en reposo, pero lo que está siguiendo lo que nos dice Génesis de Abel es su sangre la que está clamando al Señor por justicia. ¿Qué le dice? ¿Qué se les dijeron? Bueno, se les vistieron de vestiduras blancas y se les dijo: descansen todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de los consiervos y hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Sí, Juan vio entonces a los mártires que hasta ese momento habrían muerto en Cristo o en la esperanza de Cristo, y les dice: ustedes, pues ya como que ya, sí, ese sentido de vestiduras blancas es que ustedes ya tienen acceso a la eternidad, pero ese número se ha de completar. Luego viene el sexto sello y habla de un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio. La luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrollaba, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y aquí menciona los reyes, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, los siervos y los libres se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Es impresionante que no les generaba tanto temor el terremoto y lo que estaba pasando como la presencia del Señor. Esto demuestra el pecado en que está el mundo, que quería era huir y esconderse de la gloria del Señor y no ni siquiera los terremotos. Es más, decía que nos caigan encima las peñas, que muramos, pero no podemos resistir ver el rostro de la santidad del Señor. Tenaz. Mire, el que le huye a la presencia del Señor es porque está contaminado.
quien procura limpiar sus vestiduras día a día, anhela la presencia del Señor y ser también descubierto ante la presencia del Señor. No ocultar nada de la presencia del Señor. Así que, según esto, y en la interpretación más común, o en más bien en la comprensión más común que tiene este texto, nosotros como iglesia seremos testigos de estos acontecimientos. Muchos consideran que por lo menos hasta el quinto sello ha sido destapado. ¿Por qué el sexto sello aún no? Porque no hemos tenido un terremoto de esta magnitud. Estamos hablando de un terremoto con una especie de fenómeno Pangea que va a mover las estructuras continentales, que va a mover las estructuras de las islas. Un terremoto que seguramente generará tsunamis, que seguramente generará grandes grietas. Un terremoto que tendremos que evidenciar. Sin duda alguna, como dice Mateo 24, y lo pueden buscar en cualquier registro sismológico en el mundo de cualquier país, se van a dar cuenta cómo el aumento de estos fenómenos se ha dado de una manera acelerada en las últimas décadas. Pero aquí la Biblia habla de un gran terremoto. Así que es muy posible que estos 5 sellos estén ya destapados, que estemos viendo y viviendo estas situaciones que deberían de nuevo despertarnos, que deberían pues ponernos en la prioridad, ya como dejar de perder el tiempo en lo que no tiene sentido y enfocarnos y ser más libres en la libertad que Cristo nos dio. Y seguramente cuando, si lo dudan, cuando vean el terremoto, espero que no quede duda alguna y entendamos que sigue el desarrollo de lo que el Señor había anunciado. Seremos testigos de este gran terremoto mundial que cambiará la estructura física de la Tierra. Em, como estamos siendo testigos de las guerras, como estamos siendo testigos del hambre, como estamos siendo testigos, hay una página en internet que da estadísticas en vivo, en directo. Se llama World Meters y dice que, por ejemplo, este año han nacido 124.806.000 personas. La población mundial llegó a 8.077.228.000 personas. Pero me llamó mucho la atención que está dando unos datos de personas que mueren por hambre, por desnutrición. Estos son datos que por ejemplo, en este año hay 874 millones de personas desnutridas. Y, y hoy murieron, hoy a esta hora, 5:59 de la mañana, hoy han muerto 7.654 personas de hambre, así dice el dato. ¿Sí? 7.657 personas de hambre. Estos datos los dan 3 entidades, entre ellas la UNICEF, la Organización Mundial para la Salud, de las personas que en este momento han muerto de hambre. Y mientras estamos hablando, este dato está subiendo cada segundo, cada persona, una persona en el mundo, cada segundo, yo lo estoy viendo, está muriendo de hambre. Esto lo estamos viendo, esto lo estamos evidenciando y no podemos simplemente cerrar nuestros ojos ante a una realidad anunciada por el Señor y que la iglesia, que nosotros en verdad necesitamos despertar, ser conscientes y empezar a vivir para el plan que el Señor tiene para nosotros. Démosle gracias al Señor, vamos a orar y a entregarle este nuevo día a través de nuestra oración. Padre, en el nombre de Jesús te entregamos este nuevo día, te pedimos que nos acompañes, te pedimos, Señor, que nos dirijas y que siempre tu palabra, como lo dice la misma Escritura, nos consuele, nos fortalezca, nos estimule, que siempre tu palabra, mi Señor,
nos desafíe a creer, a confiar, a esperar en ti, Señor, pero también a volver nuestro corazón hacia ti, a la verdad, a arrepentirnos de nuestros caminos, Señor, y corregir lo deficiente. Yo te pido que tu palabra sea hoy luz a nuestros ojos y que nos permitas caminar en pos de ti, dirigidos por tu Espíritu. Bendícenos, acompáñanos, permítanos caminar de tu mano. No nos sueltes ni un solo instante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.